Hola, buenas tardes. Terminando una nueva semana, una semana muy especial, para mí por lo menos, con el libro de Romanos y descubriendo tantas cosas, avanzando, ¿sí? Estoy, estoy mirando si realmente tuvimos toda la semana, pero creo que sí, que estuvimos desde el día lunes, sí, sí, venimos de la otra semana también. Con esta mirada de la carta a los romanos, con la conexión, lo digo todos los días, venimos desde el Éxodo, después unimos con los capítulos 9, 10 y 11 de la carta a los romanos, en la cual el apóstol Pablo toma su autoridad de israelita para hablarles a su pueblo y también para hablarles a los gentiles, nuevos creyentes que se estaban acercando a la iglesia, y en los capítulos siguientes, bueno, el manual de vida cristiana. Así que invito a todos que vuelvan a leer Romanos desde el capítulo 12, 13, 14, hoy llegamos al 15, con este, con este muestrario desde la sabiduría, la inteligencia, la capacidad del apóstol Pablo para no sé si decir detectar, pero ubicar, señalar, todas cosas que tienen que ver con la calidad, digamos, la calidad de vida del cristiano. Y estoy pensando del hecho de que él no estaba asentado en una iglesia local, ¿sí? De manera que él estaba en este tiempo, en su vida misionera, se cree que escribió la carta a los romanos durante el tercer viaje misionero, cuando ya estaba a punto de volver hacia Jerusalén, eh, de modo que, por supuesto que creemos que el Espíritu Santo guiaba todas las cosas, ¿sí? Y cuando hay un tema al cual le ha dedicado más espacio es porque quizás eran problemas reales que se estaban dando en las iglesias nuevas, jóvenes, con todo el trasfondo del paganismo, por un lado, y con todo el trasfondo del judaísmo que tenía, estaba aferrado todavía, a pesar de la libertad que había traído Jesucristo, de la resignificación de todas las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero Pablo trabajaba con todo eso, ¿sí? Y el Señor lo usó de tal manera que la mayoría de las cartas que hemos recibido son de Él, y en todas tenemos cosas nuevas, cosas diferentes en las cuales nos nutrimos. Bueno, vamos al 15, entonces leo el último versículo que leímos, que seguía, esto el 14 está con el tema de la comida y del gran problema que era la comida. El que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado, ¿sí? Y este versículo tiene todo el contexto anterior, de manera que no hay que leerlo suelto, sino hay que leerlo con todo lo que viene desarrollando en el capítulo 14. Pero en el 15, y ahora me acuerdo que ayer empezamos a leerlo un poquitito, sigue con la misma idea, fortaleciendo ese tema de los fuertes y los débiles. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Un paso más en la vida cristiana. No son exigencias, son eh, la maravilla de lo que significa vidas cambiadas por Jesús, ¿sí? Que hacen que el que es maduro, el que tiene más crecimiento, etcétera, debe apoyar a los débiles en vez de hacer lo que le agrada a cada uno. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Ahí está completando la idea del versículo anterior. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Qué versículo duro, difícil, pero vamos a buscar dónde está, porque
Este era sí, el Salmo 69. A ver si tenemos ahí la misma. Tengo muchos versículos para hoy también, ¿eh? A ver si tengo acá el Salmo 169. Este era el primero. Donde dice, fíjense, dos citas en el mismo versículo, y una de ellas la dijo Jesús. 69:9. El celo por tu casa me consume. Sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. O sea, Pablo toma la segunda parte para decir que ni aún Jesús hizo lo que a él le agradaba, lo que era bueno para él, sino que miraba a los demás, ¿sí? Y Jesús, o sea, es una profecía mesiánica, claro. El Salmo 69 es un salmo mesiánico porque habla tremendamente del sufrimiento del Mesías, del siervo del Señor. Y la segunda parte, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Por eso, adjudicándoselo al Señor, ni Cristo se agradó a sí mismo, sino que él pudo decir, sobre mí han caído los insultos de tus detractores. De hecho, ahí la unión, la conexión, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Pablo acostumbra, en medio de ahí, como estaba hablando de enseñanza, de aplicación muy concreta y muy directa para los fuertes con respecto a los débiles, y de repente hay ahí una manifestación, primero, tomándolo con respecto a la palabra. Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, ¿sí? No está borrando nada, pero está marcando para enseñarnos. ¿A fin de qué? ¿Para qué? Para que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Ya deja de hablar de los fuertes y de los débiles, pero es como que, a ver, cierra esa enseñanza de que cada uno no busque en agradarse a sí mismo, sino mire al otro, de no hacerle daño, de no hacerlo caer, etcétera, etcétera. Tomemos lo que hemos aprendido de las Escrituras y perseveremos en mantener nuestra esperanza. Esta palabra acá, esperanza, vamos a tener que seguir leyendo para completar la idea. Pero sigue. Estamos en el versículo 5 del capítulo 15 de Romanos. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía. Acá cierra la idea. En armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y acá está el fin, es como decir, toda la enseñanza es para nosotros, tenemos que perseverar para que, unidos, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero vuelve, por tanto, conexión de consecuencia, en consecuencia de todo esto, él dice, que estoy diciendo, acéptense mutuamente. Dios mío, en este tiempo, me puse una nota acá, versículo 7. La inclusión, el tema de la inclusión y el luchar tanto con todas las ideologías que han tomado la bandera de la inclusión, esto estaba en la Biblia. Esto está en la Biblia. Dice, acéptense mutuamente. Que no sea la inclusión una bandera para abrir todas las posibilidades que son extrañas a lo que Dios creó, a lo que Dios hizo y a lo que Dios quiso para el ser humano. El centro, el corazón de la inclusión es acéptense mutuamente. Pablo mismo diría en Gálatas, porque no hay hombre ni mujer, sino todos son aceptos delante de Dios. Acéptense mutuamente así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos
para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión. Completo. Acá cierra todo eso que había hablado en los capítulos 9 y 10. Dios confirmó las promesas para los israelitas y también para que los gentiles glorifiquen a Dios. O sea, que ya estaba la iglesia abriendo su mente a los gentiles, pero ahora Pablo empieza, como acostumbraba, para decir, yo no hablo de mí, sino que hablo con las Escrituras. Acá tenemos un montón de versículos que lo busqué porque me sorprendió. Como está escrito, el primero del versículo 9, a ver, versículo 9, es nuestro querido Salmo 18. Creo que era el 18:49, a ver. 18:49. Donde dice, por eso Señor, Salmo 18 era de David, ¿no es cierto? Salmo de David, año 1000 más o menos, antes de Cristo. Ahí dice, por eso Señor, te alabo entre las naciones y canto salmos a tu nombre. Esta idea, la he leído en romano y no me había dado cuenta de lo que estaba Pablo queriendo decir. Ya desde el Antiguo Testamento decía, te alabo entre las naciones, para que todo el mundo, esa cosa así de los israelitas, solo ellos, pueblo elegido, primer versículo. Segundo versículo dice, en otro pasaje dice, Salmo, a ver, este es el Salmo, no, Deuteronomio 32, y Deuteronomio 32 es el último cántico de Moisés. A ver si tengo anotado acá, 32, esperen. 32:43, donde dice, alégrense naciones con el pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta lo que es cuántas veces necesitamos que la Escritura nos ayude a releer la Escritura? Uno leía así, claro, alégrense naciones con el pueblo de Dios, y esto no es Salmos, esto es el último canto de Moisés, donde después viene el final de Deuteronomio. Estamos leyendo Deuteronomio y ahí dice que Moisés murió. Él tenía la visión de decir a las naciones que se alegren con el pueblo de Dios. Bueno, seguimos. Otra cita. Y en otra parte dice Pablo, tenemos en el Salmo 117.1. Volvemos a los Salmos. A ver, 117.1. 117.1. Alaben al Señor, naciones todas. Claro, y lo cantábamos todo esto. Pero esto estaba escrito desde el pueblo elegido, que se creía cerrado, no abierto, y que ha vivido toda su historia con esa mentalidad y con rechazo. Es decir, es muy interesante esta base que Pablo está sentando, diciendo, todos tienen que adorar. Y a su vez, Isaías, nos faltaba Isaías, tuvimos 2 salmos de Deuteronomio, Isaías afirma, y tenemos en Isaías 11, Isaías 11 es un pasaje mesiánico. Y dice, en aquel día, está hablando de cuando viniera el Mesías, se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. Muchas de estas cosas, si uno quiere decir, pero esto no, esto era lo que Dios quería. Todo lo que no ha podido ser posible es porque el hombre tomó propias decisiones y decidió otra cosa y no lo que Dios quería. Pablo lo cita, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones, en él los pueblos pondrán su esperanza. Vuelve otra vez, acá me sorprendí, como en el versículo 4, que hablaba también de esperanza. Y en el 12, de nuevo, otra
pero pedazo de afirmación, de deseo, de bendición. Esto es una bendición. Que el Dios de la esperanza, tercera vez en un mismo capítulo, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ya no volvió a hablar de los fuertes y los débiles, no, terminó con una bendición que habla de esperanza, de alegría, de paz y del poder del Espíritu Santo, que es lo único que podía hacer posible que esas diferencias, que esas faltas de inclusión se dieran entre los seres humanos. Solamente los que creen en Él, los que están entregados de Él, pueden, y fíjense el verbo, rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Bueno, nos falta todavía ir con el capítulo 15. Por mi parte, hermanos míos, no sé si esto lo hizo a continuación o siguió al día siguiente cuando cambia un poco. Estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad. No, lo escribió a continuación porque sigue con el mismo verbo rebosar. Rebosen de bondad. Abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Yo decía mucho iglesia nueva. Acá Pablo, que no había ido todavía a Roma, les está dando un voto de confianza. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. A la iglesia de Roma está hablando a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser, miren, la imagen que viene desde el Antiguo Testamento. Una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Si les estaba dando un voto de confianza, acá les está dando un voto de esperanza, para que lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, estoy en el versículo 17 del capítulo 15, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atrevería a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho Cristo con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Y si uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, los viajes misioneros de Pablo, acá está esto que está haciendo este resumen. Lo ha hecho Cristo por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria. Iliria es la región oriental de la península donde está Grecia, al norte de Grecia, lo que antes era Yugoslavia y ahora es desde abajo Albania, Montenegro, Croacia, Serbia. Todavía no terminé de aprender bien todos esos países, pero como que Pablo, y no está en ningún lado eso, pero dice que había llegado hasta la región de Iliria, o sea que más allá de Grecia. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, lo que nunca habían recibido noticia de él, lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de él. Esto lo tengo también, Isaías 52, a ver si lo tengo por acá. Isaías 52, donde dice, claro,
52:15, del mismo modo muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no se habían oído. De manera que lo bueno de mirar las referencias en las Biblias, que tienen referencias para encontrar dónde estaba esa palabra, ¿sí? Fíjense que es el capítulo 52 de Isaías. Inmediatamente empieza el 53, donde dice lo que va a ser el sufrimiento del Mesías, del siervo de Dios. La unidad de toda la Biblia y la forma en que apóstoles como Pablo, todo el tiempo, aunque les está hablando también a los gentiles, pero está relacionando de manera que se entienda. Por eso lo que nos decía antes, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, y él está poniendo las citas para que podamos entender eso que en el pasado se dijo. Este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. Por eso acá les está hablando de los romanos diciendo, no pude ir a Roma todavía. Estamos más o menos, como dijimos, en el año 57. Pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. En esta Biblia, que es una Biblia de estudio, hay un posible viaje a España que Pablo haya hecho, pero no ha quedado ningún texto escrito con ese viaje. Pero hay un mapita con la posibilidad de que a lo mejor Pablo llegó a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Este era su sueño. Por ahora, voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya, las dos provincias grandes de Grecia, tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo, porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, los gentiles ahí eran todos los griegos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Este es el Daniel González del primer siglo, o sea, el hacerles esa enseñanza espiritual. Unos los han bendecido espiritualmente y los otros la correspondencia con las bendiciones materiales. Así que, una vez que yo haya cumplido esta tarea de ir a Jerusalén a llevar las ofrendas, y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visite, iré con la abundante bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea. En Judea iba a llegar y van a empezar a querer apresarlo y aún a matarlo. Y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Qué hermoso final, y no es el final, falta un capítulo, porque Pablo no dejaba ningún detalle. Espero que nos alcance el tiempo. De manera que hasta les cuentan los planes, hasta le piden que oren para que no le pase nada personalmente. El Señor lo protegió, porque desde Jerusalén casi lo matan, pero él pudo llegar a Roma. Lo que no sabemos es si en algún momento, antes de haber sido prisionero ya muy, muy gravemente, él pudo hacerse ese viajecito a España que deseaba. Capítulo 16. Después vamos a tener una sorpresa. A ver, no podemos leerlo todo porque acá vienen todos los saludos. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas.
mujer diaconisa. Si nosotros tenemos que hablar del lugar de la mujer en la Biblia, hay para hablar muchísimo, de mujeres muy importantes. Acá tenemos una diaconisa, la encargada del servicio de la iglesia, como lo vimos en el capítulo 7 de Hechos. Les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. Lástima que no contó en que lo ayudó, pero bueno. Saluden a Priscila y Aquila, que las tenemos en el libro de los Hechos, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. ¿Se acuerdan que ellos eran de Corinto? Hicieron muchas más cosas de las que sabemos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos, de manera que ellos tenían una iglesia en su casa. Saluden, leo el último, porque viene toda una columna de saludos. Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. La provincia de Asia fue la primera que visitaron en el primer viaje misionero, de manera que tenemos el nombre del primer convertido. Y acá tengo entonces toda una columna llena de nombres, muy interesante. Por ahí en el versículo 7 dice: saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. No sé en qué cárcel, en la cárcel de Roma. Antes que él debían estar en Antioquía. No sé, hay un montón de historias que ojalá que las supiéramos. Bueno, un montón. Saluden a Amplias. Había como nombre en aquel entonces nombre Amplio. Sigue. En el versículo 16 dice: salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Claro, él había abierto un montón de iglesias y estaba volviendo del tercer viaje, o sea que pasaría a saludar y todas le mandan saludos a la iglesia de Roma. Lo significativo que era eso, ¿no? Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos y me alegro mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Sabio consejo. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Amén. Que sea pronto. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos ustedes. Saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo, como también de Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo esto no lo sé, ¿a qué llama parientes? ¿No? Si son parientes de sangre o hermanos tan cercanos. Y acá aparece en el versículo 22 un dato. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. ¿Cómo no era de Pablo? Seguramente esta extensa carta y con ese problema que sabemos que Pablo declara que había tenido en algún, que se cree que quizás en la vista, Tercio dice que él escribió la carta, de manera que Pablo, dictándola a este servidor que se escribió de puño y letra toda la carta a los romanos. Bueno, saludos de parte de Gallo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia en este lugar. También le mandan saludos Erasto, que es el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. ¿Sí? O sea que de ahí hay datitos de cómo se estaban organizando las iglesias. Qué barbaridad. El Dios eterno, últimas palabras, terminamos y yo creo que ya estamos pasados de tiempo. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Y acá está la bendición final.
al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, al único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Habría que juntar, para tenerlas, a los que les gusta escribir, tener un cuadernito con versículos, las distintas bendiciones que Pablo fue dando en esta larga carta 16, dividida en 16 capítulos, con tanta riqueza, con tanto abundante instrucción, enseñanza, consejo, y además bendición, porque era muy importante. ¿Se imaginan ustedes esto que estamos hablando imaginativamente? Porque no sabemos ni cuántos miembros, ni cuántas iglesias en las casas había, ni cómo se estaban organizando. Ahora, acá donde Pablo estaba había el tesorero de la ciudad, o sea que el Imperio Romano era un mundo muy avanzado, muy organizado, y las iglesias tendrían también sus mismas características. Pero qué maravilla estas bendiciones, porque después de todo, Pablo no escribe como un líder autoritario, ¿sí? Sino que les está enseñando para que crezcan, para que sean mejores, y en los últimos capítulos para que vivan en armonía y en respeto, ¿sí? Hoy, cuando era el versículo 15:7, por primera vez me di cuenta que ese acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes, son las bases de la inclusión, son las bases de saber que somos todos iguales y que debemos respetarnos, amarnos. Qué maravilla la palabra de Dios. Bueno, vamos a dejar ya la carta a los romanos, que hemos leído muchos capítulos, desde el 9 al 16, sacando tanta enseñanza y tanta riqueza para nuestras vidas en el tiempo en que estamos viviendo. Hemos ido marcando las cosas que eran culturales, diferentes, pero los principios sirven todos para nuestro tiempo, tan difícil como el mundo del Imperio Romano, pagano, alejado de Dios y con todas sus características. Muy bien, gracias a Dios por todo lo que hemos podido terminar esta semana, terminando un libro entero, y estamos ahora delante del fin de semana con cultos maravillosos y con todo lo que el Señor quiera seguir dándonos. Que Dios los bendiga y nos encontraremos la semana que viene.